La guerra judicial es el arma de proscripción política y partidaria usada en nuestra región para aniquilar a aquellos actores fundamentales en la transformación de nuestros países. Arrancó esta guerra judicial en Brasil, siguió en Argentina y en Ecuador. Ha cobrado la libertad de muchos compañeros y compañeras. No solamente juegan con los actores políticos, sino además con sus familias. Buscar, tratar de crear mecanismos jurídicos en connivencia con los medios de comunicación, de descalificar de alguna manera el liderazgo, la posibilidad de que esos líderes sean dirigentes, concurran políticamente, tengan los derechos políticos plenos. En el cruce de siglos en América Latina emergieron gobiernos populares. Cada uno de estos gobiernos, con sus diferencias, tomaron medidas a favor de la historia de los pueblos. Definieron redistribución de las riquezas, tanto materiales como simbólicas, plantearon horizontes de derechos humanos, pensaron en la diversidad, pero también en la necesaria redistribución para la igualdad. Esto no se les ha perdonado aún y lo que se intenta es que estas experiencias no se vuelvan a repetir. Es por la vía de entregar información sesgada, de utilizar los recursos públicos del Ministerio Público, abusar del poder persecutorio para singularmente, excepcionalmente, perseguir a un liderazgo, construir en torno a él un enorme esquema supuesto de corrupción y por esa vía inhabilitarlo para las elecciones. Eso es la guerra jurídica. Estamos en un sistema donde los jueces persiguen a los que piensan distinto del capitalismo, de los empresarios y de su nuevo estatus de reyes en la tierra. Pero en el siglo XXI algo pasó. Los jueces se creen dioses, se creen reyes, pero al servicio súbdito del capitalismo, de los empresarios, del liberalismo, neoliberalismo y de la persecución de todo el que piense distinto. En los últimos años, justamente, estas tácticas han sido muy utilizadas contra varias decenas de líderes, de funcionarios o exfuncionarios de gobiernos y también contra militantes en nuestra región latinoamericana y caribeña, vinculados obviamente todos ellos, todas ellas, a gobiernos, a programas o a proyectos que tienen en común cuestionar con mayor o menor alcance el proyecto neoliberal actual de nuestra región. El atentado recientemente sufrido por nuestra vicepresidenta, por Cristina Fernández de Kirchner, es el resultado de la incesante circulación de discursos de odio y de operaciones mediáticas realizadas a través de los medios de comunicación hegemónicos. El falaz proceso judicial realizado a Cristina, el lawfare, es un atentado no solo a ella, sino también a la democracia y a todo el pueblo argentino. Evo Morales ha sido víctima de esta estrategia desde la década de los 80 en su condición de dirigente sindical de las 6 federaciones de cocaleros del trópico cochabambino, que se convirtió en una poderosa fuerza política que finalmente llegó al gobierno el año 2006. De presidente, la persecución no cesó, se le intentó hacer golpes de Estado que finalmente prosperaron en el año 2019. Lo que pasó con Lula fue muy claro. Tumbaron a Dilma sin ninguna razón. Ella había sido recién reelegida para un segundo mandato, ninguna razón suficiente para el impeachment. Pusieron Lula en la cárcel, lo impidieron de ser candidato en 2018, cuando era favorito para ganar en primera vuelta. Brasil habría dejado de sufrir todas las catástrofes que está viviendo si se hubieran dado condiciones democráticas de elección en aquel momento. Como Jorge Glass, que está en prisión ya casi 5 años sin que se le haya demostrado uno solo de los supuestos delitos por los que ha sido juzgado. Rafael Correa, acusado y sentenciado por influjo psíquico, quien ha tenido que solicitar asilo en Bélgica. Muchas de nosotras y de nosotros que han pasado desde la prisión hasta el exilio. Y ocurrió con Lula como caso, quizá el paroxismo del lawfare, también con Rafael Correa, en un evidente acoso judicial que no termina aún, con Evo Morales, etcétera, etcétera. Y por tanto es intolerable, inaceptable, y eso es lo que hay que combatir y es muy difícil. Como son los que interpretan la ley y como son la ley, persiguen a quien quiera. Persiguen a los periodistas en Colombia. Hay persecución judicial permanente a los periodistas en Colombia, en Centroamérica, en América Latina. Hay persecución a los líderes sociales y ambientales. Hay persecución a las mujeres en sus derechos y su lucha por la autonomía corporal. Hay persecución a los políticos que disienten
Mucho hay persecución para todos. Los pueblos y la democracia se sobreponen al lawfare, se sobreponen a la guerra jurídica, al asedio judicial, a la amenaza a la república. Muchas veces los que se dicen republicanos son los que más están amenazando las instituciones democráticas y republicanas. Ahora buscan proscribir a Cristina, tal como hicieron con Lula y con Correa en Ecuador. Es una patología, una disfunción democrática y le hace mucho daño a la democracia, porque atenta contra la pluralidad de voces, la libertad de pensamiento y la libertad de manifestar las ideas. La persecución a los líderes populares en América Latina hoy se hace a través de la justicia y de los medios de comunicación. Lo que esperan estos sectores, que más que derecha son sectores mafiosos, es que nunca más vuelva a haber en nuestra región gobiernos que gobiernen a favor del pueblo. Pero hay que enfrentarlos con los argumentos, con la fuerza política y con la fuerza de masas. Demostrar que están aislados, que representan solo la ruptura de la democracia. Cada vez que se rompe la democracia, en Brasil, en Argentina, en todos lados, vienen los peores periodos de nuestra historia. Esta guerra judicial tiene que terminar y para eso América está llamada a hacer un debate profundo sobre la democracia, una democracia que restituya los estados de derecho. Hacia eso tenemos que avanzar.